Sí, la verdad que vivimos tiempos en donde la adolescencia no era lo que era hace décadas atrás. Antes, hablar de adolescentes, por ejemplo, era entrar en la escuela secundaria y salir de la adolescencia era casi comenzar la universidad. Hoy nos encontramos con una realidad totalmente distinta. Por ejemplo, los psicólogos que se están dedicando a la adolescencia están mencionando que la adolescencia comienza entre los 9 y 10 años y termina entre los 30 y 35. Así que lo que antes era un momento de transición se ha convertido en una etapa vital en sí misma de la vida. Esto significa que se ha extendido y que los límites están muy poco claros. Entonces, en algunos casos hasta algunos se jubilan de adolescente, ¿no? Vivimos una adolescencia casi eterna. Entonces, necesitamos volver a definir lo que es adolescencia. Y esto lo comparto con los padres porque muchos me dicen, la verdad que estoy viviendo con mi hijo una situación que no entiendo y ya es grande. Claro, porque justamente vivimos en una sociedad que se ha vuelto adolescente y esto significa que las crisis adolescentes que uno las vivía a los 13, 14 años, algunos lo están viviendo en los 30, 32, ¿no? Entonces hay que volver a reformular el término adolescencia y los padres tienen que volver a hacer un esfuerzo enorme por comprender cuál es la realidad de sus hijos. Ahí es donde estallan los conflictos y es necesario darles respuestas concretas a los padres de cómo relacionarse bien con sus hijos. Precisamente, ¿por qué se ha extendido la adolescencia tanto? Porque antes era hasta los 20. Bueno, mira, exacto, antes se decía que era hasta más o menos de 18 a 20, ¿no? Yo tengo una hipótesis muy personal, ¿no? Me acuerdo que en la universidad nos explicaron que adolescencia venía del término adolescere, que significaba que aquel muchacho o muchacha que se estaba doliendo por algo, entraba en situaciones de duelo, que hablaban de 3 duelos, que esos duelos iban a servir para confeccionar y constituir la identidad y justamente ir en busca de la adultez. El primer duelo era la caída del cuerpo infantil, el segundo duelo era el duelo por el rol infantil y el tercer duelo era por la caída de los padres idealizados. Estos 3 duelos servían para organizar psíquicamente al joven. Hoy, y esta es mi postura personal, hoy esto no lo estamos viviendo. No estamos viviendo los 3 duelos y lo explico de la siguiente manera rápidamente. El primer duelo, la caída del cuerpo infantil, hoy una nena de 9 años no se adolece porque está dejando de ser niña y le asusta el mundo adulto. Al contrario, le pide a su mamá, quiero que me compres un corpiño, quiero vestirme como adulta, quiero que me trates de otra manera. Un chico de 10 años se empieza a comportar como adulto, aunque todavía dista mucho de serlo. Entonces ya la niñez ha sido desvalorizada y la adolescencia ha sido puesta en un lugar muy alto. Entonces no hay duelo presente por la caída del cuerpo infantil. ¿Por qué? Porque el niño directamente se comporta como un chico más grande en lugar de ser niño, ¿no? Por eso vamos a ver muchas veces que hay niños que retan a los padres, por ejemplo, hoy en día. El segundo duelo, que era del rol infantil, que es el hecho de comportarse como niños, tampoco lo estamos viendo. Un niño no tiene miedo de dejar de comportarse como niño, porque observa a los adultos y los adultos se están comportando como adolescentes también. Claro ejemplo, el conductor más importante que tenemos en la televisión argentina se mete 4 alfajores en la boca y todos lo aplaudimos y tiene 40 puntos de rating, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué va a adolecer ese niño si puede seguir siendo niño irresponsable, sin compromiso, con rebeldía durante toda su vida? Porque total así son los adultos, no hay un ejemplo para seguir ni una guía para seguir o modelos significativos para los adultos y esta es una crítica que tenemos que hacernos y a la vez es uno de los duelos que tampoco está presente. El tercero, que dice la psicología, que son estos organizadores, es la caída de los padres idealizados. Tengo una paciente que entra en estado de pánico porque la madre le roba a los novios. ¿Qué ha idealizado esa niña? ¿Qué tiene de idealizado en esa mamá que se comporta abiertamente como un adolescente, que es competencia, que le usa la ropa, que se quiere comportar como ella, que quiere salir a hacer vida de adolescente, etcétera, etcétera? No tiene nada de idealizado. Al contrario, quien es idealizado es la hija. Y por eso esta madre adopta una posición adolescente. Si estos duelos no están presentes, no hay nada que contenga, no hay nada que constituya, no hay nada que nos permita decir esto me va a organizar psíquicamente. Entonces entramos en una etapa
de irresponsabilidad, de falta de madurez. Recordemos que ser adulto significa ser responsables, tener un proyecto de vida, ¿no? Poder desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida conforme a características propias de la adultez, como sea trabajo, proyecto de vida en cuanto a la familia, etcétera, etcétera. Esto no está presente, así que por eso se extiende la adolescencia. Es mi propia visión, pero creo que sirve para que como adultos nosotros nos hagamos un planteo de qué mensaje le estamos dejando a nuestros hijos. Bueno, y cuando intentamos todos los padres, porque no hay una escuela para padres, y uno va aprendiendo el día a día y se va equivocando, pero o sea, ¿qué hacemos nosotros, mamá o papá, para poder encarrilar a un hijo adolescente, un adolescente tardío, ¿no? Un adolescente de 24 años, por ejemplo? Bueno, yo lo que creo que es necesario hacerse todo un replanteo del tipo de vínculo que se establecen entre padres e hijos. Y cuando digo tipos de vínculo estoy refiriéndome no solamente a la disciplina, sino a los vínculos que hay en relación más profunda con el chico. Hay padres que no tienen relación con sus hijos, que la relación es distante y están presentes en la familia, no son padres ausentes, ¿eh? Son padres ausentes de lo emocional, digamos, pero no saben nada de la vida de los hijos, no los comprenden. Yo marco en los talleres algunos puntos que creo que son importantes que todo padre sepa. Hay necesidades en la vida de los adolescentes que tienen que ser satisfechas. La necesidad del amor, la necesidad del ejemplo, la necesidad de la empatía, que es ponerse en el lugar del adolescente y comprender lo que está viviendo, la necesidad de la confirmación, es decir, de la autoestima, de hacerlos sentir que son queridos, etcétera, etcétera. Estas necesidades tienen que estar satisfechas. ¿Y quién los satisface primeramente? En el vínculo más importante que tenemos todos nosotros, que es el vínculo de la familia. Si la familia no satisface estas necesidades, es muy difícil que el adolescente crezca sintiéndose y desarrollándose sanamente, ¿no? Como decías antes, hoy en día los adolescentes y adolescentes grandes, como digo yo, hacen frente a los padres, le hacen frente, cosa que antes esto no se daba. Sí, el problema de la disciplina y el respeto es todo un tema. Y creo que en la Argentina, más que en otros países que me ha tocado visitar, se ven muchísimo más presente la crisis que hay en cuanto a relaciones conflictivas entre padres e hijos, ¿no? Recomiendo un libro, así, entre paréntesis, Padres que sufren por hijos adolescentes, es un libro excelente de John White, es un autor extranjero, pero la verdad que comprende muchísimo la vida latina de las familias, así que recomiendo ese libro, pero lo que creo es que sí o sí tenemos que replantear los que significan los límites. A ver, viene una madre y me dice, mi hijo tiene 14 años y me responde y me contesta mal, y yo cuando empiezo a indagar acerca del tipo de vínculo con la madre, nunca le pusieron límites. Siempre dejaron desde muy chiquito que él haga lo que quiera. Y la verdad que el momento de poner límites es el momento de la infancia. Ahí se ponen los límites más concretos. Es importantísimo que nuestros hijos aprendan el no, porque el no contiene. El no es un dique muy fuerte para saber que no todo está dispuesto para ellos. Ahora, cuando esto no sucede, entramos en un conflicto de que el niño aprende a que todo lo que quiere puede ser, que puede comerciar, que le dicen, a partir de ahora entras en una penitencia, pero a los 5 minutos se la levantan, que una cosa dice papá y otra cosa dice mamá, que puede hacer lo que quiere, nadie le dice nada, que puede hacer un berrinche y terminan comprándole para que no se sienta mal, etcétera, etcétera. Y la verdad que ahí sí entramos en un conflicto muy importante en cuanto a que el chico no aprende límites. Si no aprende límites en la infancia, raro que lo aprenda en la adolescencia, que la adolescencia como característica está el estado de rebeldía a las cosas constituidas. Así que sí es un llamado a aquellos padres que tienen niños, que tienen que disciplinar, que tienen que saber poner límites concretos y rotundos. Ahora, ¿qué pasa con un niño ya grande? Porque
estamos hablando con el diario del lunes, ¿no? En ese caso es más complicado porque ya no es la palabra y la acción puesta en el no, sino que ahora se tiene que poner uno como ejemplo y uno tiene que ser puesta en práctica en tu vida, primero la responsabilidad. Por ejemplo, mi hijo Matías me dijo en una oportunidad: papi, ¿por qué me tengo que ir a lavar las manos si vos no te lavas las manos antes de comer? Y tenía 4 años. Y la verdad que yo me quedé como, ¿no? Bueno, empecé a inventar alguna excusa relacionada a que un niño tiene más posibilidades de enfermarse que un adulto, pero la verdad que mi hijo tenía con 4 años, realmente tenía razón. Yo le pedía